en el primer intento de buscar la presidencia del presidente Luis Abinader, logró realizar un acuerdo de asesoría en caso de ganar las elecciones, que no ganó, con Giuliani. Giuliani le tocó encabezar una lucha exitosa contra la delincuencia en la ciudad de Nueva York. Y él se convirtió en un experto. Fue a México, salió huyendo de México, no pudo con Ciudad México, y habló con el presidente Luis Abinader. Ahora veo que el asesor es un señor muy capaz, parece que un español que está encabezando la reforma policial. Pero yo recuerdo que en el año 1990, que hacen aproximadamente 32 años, yo visité a un amigo que en ese momento era teniente coronel de la policía. ¿Qué tú estás haciendo? Me dice, yo soy de la reforma policial. Es decir, que aquí se ha hablado de reforma policial hace tiempo, pero me encuentro que en la comisión de la reforma policial no veo ningún ex jefe de la policía, ni ningún personaje que pueda aportar algo desde el punto de vista práctico. Nosotros tenemos el placer de tener con nosotros a un abogado, general retirado, historiador y vocero de un movimiento político que nos va a hablar de la reforma policial, la seguridad ciudadana y qué piensa hacer Leonel Fernández después de haber gobernado 12 años y no tener el éxito deseado. Le damos la bienvenida al doctor Leonte Albuquerque. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cree realmente que el tema de seguridad ciudadana tiene su solución con una reforma policial o necesita de algo más? Muy buenos días, don Julio. Muchas gracias por su invitación. Para nosotros es un honor compartir con este elenco de glorias del periodismo dominicano aquí en Revista 110. La reforma policial es un componente de la seguridad ciudadana. Pero la seguridad ciudadana implica un conjunto de componentes que van mucho más allá de la reforma. Todas las instituciones, civiles, militares, policiales, públicas, privadas, nacionales y extranjeras, tienen que estar sometidas permanentemente a un proceso de reforma para adaptarse a los nuevos cambios, a los nuevos tiempos y sobre todo a los nuevos avances de la ciencia y la tecnología. La Policía Nacional como institución no escapa a esa situación. Lo que yo veo que en los últimos años se le ha estado dando un carácter a la reforma policial que no le veo ningún vínculo con la seguridad ciudadana. Hemos visto que cuando ocurren hechos lamentables, como cuando ocurrió la muerte de los pastores en Villa Altagracia, o como cuando ocurrieron recientemente la muerte de algunos jóvenes en destacamentos, de una vez se empieza a hablar de reforma policial. Esos son crímenes de derecho común que yo, que fui durante 8 años director del Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional y presidente de la Comisión de Reforma, no les veo ninguna relación con reforma policial. Repito, esos son crímenes de derecho común que cuando un miembro de la policía los comete, tal y como establece la Constitución y las leyes de la República, lo que procede es suspenderlo en funciones, apresarlos, someterlos a la acción de la justicia, que sean juzgados dentro de las reglas que establece el debido proceso,
Si son inocentes, que sean descargados, y si son encontrados culpables por los tribunales de la República, que se aplique sobre ellos la pena máxima que establece nuestra legislación penal. Pero reforma policial es un proceso que tiene que ser permanente, destinado a que la Policía Nacional como institución esté siempre en condiciones de cumplir el rol que le asigna la Constitución de la República. Y la reforma policial no es una cosa que haya que traerla por los cabellos, como hemos visto en los últimos 2 años, que primero trajeron a un norteamericano, después trajeron a un mexicano, después trajeron a un colombiano. ¿Y en qué consistiría entonces? Ahora trajeron a un español, al señor Vila, y hacen una serie de planes que ninguno se ha podido poner en ejecución. Una reforma policial se basa en 4 o 5 puntos fundamentales. El primero es la selección del personal que va a ingresar a la institución. Dándole de baja a los que están. Existe 2 depuraciones, la depuración para ingreso y la depuración permanente, que está a cargo del Departamento de Asuntos Internos. La mayoría del personal que hay en la Policía Nacional, si uno revisa su hoja de servicios, es un personal que no solo está cumpliendo con su deber, sino que está arriesgando y perdiendo su vida, como en los 6 meses que van de este año, menos de 6 meses, que ya han muerto 15 policías en cumplimiento del deber. Y la delincuencia que estamos observando, ¿qué es lo que la está exacerbando? Eso es, el doctor preguntaba al inicio de la entrevista, esa es una manifestación de incapacidad de la policía para controlar ese tipo de situaciones, o tiene que ver con otros asuntos más allá de lo que representa la Policía Nacional. Yo diría que es una mezcla de las dos cosas. La delincuencia a nivel mundial, a través de la historia, entre sus raíces, que son varias, ha tenido la pobreza. La República Dominicana, al igual que la mayoría de los países del mundo, desde hace casi 3 años, está pasando por varias crisis. La primera empezó como una crisis sanitaria, que fue la pandemia del COVID-19, pero con secuelas de crisis económica y social, caracterizada, entre otras cosas, por una pérdida masiva de empleos. Eso hace que los niveles de delincuencia se incrementen. ¿Qué pasa? Que paralelamente al incremento de esos niveles de delincuencia, debe haber un incremento de las actividades preventivas de los cuerpos de policía, cosa que en República Dominicana no se ha logrado, precisamente porque los principales puntos de una reforma policial que sirva como uno de los puntos de sustento de la prevención al delito no se han logrado, porque no se han aplicado los procesos de selección que deben aplicarse para el personal ingresar, no se han aplicado los programas de capacitación permanente, no solo en cuanto a entrenamiento policial, sino en cuanto a educación en valores del personal de la institución, como tampoco se ha aplicado los niveles de logística, porque usted no gana nada con ingresar a un hombre serio, entrenarlo bien, educarlo en valores y tenerlo en la calle si no tiene los medios materiales para cumplir con su trabajo. ¿Qué tiempo tuvo usted en la policía? 42 años. ¿Qué tiempo usted fue parte de la consultoría jurídica? 8 años fui el director. ¿Qué diferencia había cuando la policía tenía más incidencia en la justicia? Es decir, llegó un momento cuando vino la reforma judicial que ya la consultoría jurídica no tenía tanta incidencia en los procesos que enviaba a la justicia. ¿Es así o es un error mío? Cuando se le quitó a la Policía Nacional la función de investigar e instrumental. Pero el policía era juez de querella. No, el policía recibía la querella, calificaba el expediente y lo pasaba a la acción de la calificar. Entonces era juez de querella. Pero al calificar, era un juececito de instrucción. Existían los juzgados de instrucción. Esa era otra etapa, cuando iba a la justicia. No, que era la verdadera etapa, porque era una de las 2 etapas judiciales, que son la etapa de instrucción y la etapa de jurisdicción. Pero quien mandaba la prueba era la policía. Lo que pasa es que el policía hasta ese momento era un oficial investigador. Al transferirle esa función al Ministerio Público, que en ese momento no gozaba de esa experiencia,
se cometieron muchísimos fallos. Y la policía ahora es auxiliar del Ministerio Público. No, auxiliar de la justicia hemos sido siempre, toda la vida. Lo que pasa es que ahora mismo el Ministerio Público es quien hace la investigación y dirige la investigación. Ya prácticamente el policía se limita única y exclusivamente a cumplir las órdenes que da el Ministerio Público en cuanto a la persecución y detención de los delincuentes. Doctor, yo no quiero desviarlo del tema que usted llevaba, pero ya hemos dicho aquí que la reforma policial da por descontado que toda información proveniente de ex militares, de ex policías y de ex jefes policiales no tiene validez. ¿Por qué? Porque no hay ningún ex jefe policial ni ningún ex policía formando parte de esa comisión ni aportando experiencia. ¿Por qué? Eso es algo que yo particularmente he criticado mucho, porque tratar de hacer una reforma al sistema de salud sin que ningún médico participe, yo creo que eso es imposible. Asimismo se está tratando de reformar a la Policía Nacional sin la participación de ningún miembro de la institución. Y es que dan por descontado que toda esa gente eran unos delincuentes o cómplices. Parecería ser, cosa con lo que yo estoy completamente en desacuerdo. Siempre que se habla de reforma policial, se hace referencia al origen mismo de la policía. Y se dice que nació como un órgano represivo y que ahí está la explicación de todo. Usted que formó parte de esa institución, ¿qué usted cree en lo que tiene que ver con eso? Bueno, en primer lugar, eso desde el punto de vista histórico es completamente falso, porque quieren decir que surgió en la dictadura de Trujillo, porque en 1936 el presidente Trujillo fusionó todos los cuerpos de policía municipal en una policía nacional. Pero mucho antes de que Trujillo asumiera el poder, en 1930, la policía era nacional. Sí, pero lo que están diciendo... que posteriormente la hicieron municipal y luego la volvieron a hacer diciendo, doctor, yo quiero decir lo siguiente. Cuando Trujillo, la policía tenía quizás un sector que se encargaba de política, pero la policía no era política. La policía tenía sus departamentos que se especializaban en determinados delitos. No era verdad que toda la policía eran calieses y eran del DNI, eran del Servicio de Inteligencia. No es así. La policía de Trujillo... Y un cabo era un verdadero No, jefe. yo te puedo decir, nosotros tenemos... es más, quien politizó la policía aquí con el servicio secreto fue la Alianza para el Progreso, que creó, que trajo asesores políticos y ¿fue o no? Usted no quiere problemas, pero Dan Mitrione y demás. Ya cuando estamos Dan Mitrione estamos en la vida civil en pleno uso de nuestros derechos ya usted puede políticos. decir lo que le dé la gana. Siempre y cuando esté enmarcado dentro de la ley y el respeto a los demás. Doctor, y la cantidad de casos que uno ve y siempre hay un grupo de policías de una forma u otra envueltos. Si nos llegan 10 casos, tú siempre ves que, mira, todavía siempre un policía implicado o fueron 2 policías aparte de eso. Es que es tan grande, nosotros siempre hemos dicho que hay policías honestos y siempre hay de todo, pero es que hay tantos policías corruptos en este momento. Yo no diría que hay policías corruptos, yo vuelvo y repito, el punto número 1 de una reforma policial y de una policía que funcione correctamente es la selección del personal que va a ingresar. No es que hay policías corruptos, es que hay delincuentes civiles que se infiltran en la policía. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años la Policía Nacional tuvo un sistema de selección y depuración muy bueno, que consistía en que no solo se le exigía al ciudadano cuando solicitaba ingreso, como se le exige hoy, el papel de buena conducta. Porque hay personas que han cometido 2 o 3 delitos, pero nunca han estado detenidos. Pero ustedes no depuraban la delincuencia, ustedes depuraban la afiliación política. Yo recuerdo que visitando a un jefe de personal y orden que tenía como nombre Melitón Valderas, yo le oí impartir, me dice, excúseme, que yo lo estaba visitando. Mire, mande los telegramas a los aspirantes a policías, mándelo a sus campos. Si no están en sus casas,
en el momento que va el telegrama, no lo entregue, porque esas son gente que son dirigentes políticos aquí en la capital, que ellos están tratando de infiltrar con dirección del campo. Eso sí lo depuraban, pero lo otro yo creo que no lo depuraban. Lo que pasa, don Julio, que tal vez usted se está refiriendo a la época de la Guerra Fría y a la época posterior a la Guerra Civil de 1965. Pero Belisario en el 61 decidió enganchar a todos los delincuentes para eliminarlo y terminaron apresándolo a él. Yo ingresé en 1978 bajo el gobierno del presidente Antonio Guzmán, donde ya todas esas prácticas se dejaron de lado. Tal vez usted se refiere precisamente a la época posterior a la muerte de Trujillo, donde estuvo el general Belisario, y a la época posterior a la Guerra Civil del 65, donde el mundo y la República Dominicana, en plena Guerra Fría, se utilizaban ese tipo de cosas. Yo lo que quería decir que antes, aparte del papel de buena conducta que emite el Ministerio Público, en la policía se hacía lo que se llamaba la depuración del barrio, que no sé por qué se eliminó. Usted va a un barrio y usted conversa con las personas ya de edad avanzada, con los sacerdotes católicos, los pastores evangélicos, los presidentes de la Junta de Vecinos, y ellos le dicen a usted, ese es el hijo de fulana y fulano, ese es el muchacho más serio del barrio, o ese es el delincuente del barrio, trabaja en tal punto de droga. Eso no debió eliminarse jamás, había que hacer las dos cosas, porque usted puede haber cometido 10 delitos y si nunca ha caído preso, usted no va a aparecer fichado, le van a dar su papel de buena conducta. ¿Y eso se llegó hacia aquí en barrio? Sí, claro, la depuración del barrio. Incluso cuando yo me casé, para poner este ejemplo, en 1982, siendo ya oficial y abogado, se depuró a mi hoy esposa, se depuró a mi suegro, a mi suegra y a mis cuñados, porque ni siquiera se aceptaba algo que sabemos que es ilegal, porque la responsabilidad penal es personal. Si uno estaba directamente vinculado a una familia donde había delincuentes, tampoco se aceptaba el ingreso. ¿Y en la Policía Nacional existe algún departamento, asuntos internos o alguna división que no pueda investigar un caso con relación a un policía, caso determinado, una acción, sino que pueda sentarse y decir, vamos a investigar, por ejemplo, el patrimonio de los policías y los militares? Un ejemplo, policías. La gran cantidad de policías que no viven acorde con los ingresos que reciben ellos y su familia. Y eso nada más hay que verlo, a todos los niveles. Tú coges un policía y dices, ¿cuánto paga de casa, cuánto paga de colegio, qué vehículo tiene, de dónde lo sacó? Ese departamento no existe ni en la reforma ni en la policía existente. Existen dos departamentos en vez de uno. Esas funciones están a cargo no solo de la Dirección de Asuntos Internos, sino también de la Inspectoría General. Lo que pasa es que hay muchas confusiones también en ese sentido. Yo se lo digo porque la Dirección de Asuntos Legales, que yo dirigí durante 8 años, trabaja junto con la Inspectoría y junto con Asuntos Internos. Se habla mucho de generales, de oficiales, de policías millonarios, y es al revés. Aquí hay muchos millonarios que son miembros de la policía. Entre ellos el director de tal vez la compañía de cine más grande del país. O sea, es posible que algunas personas, así a partir de esto que usted dice, que decidan que puedan ser asimilados o que prefieren algún tipo de relación ya como miembros de la institución, luego de que han como un respaldo a sus actividades económicas. No, lo que pasa es que en la policía, ¿Eres policía? en la policía existen diferentes estatus. Los miembros son policías y asimilados, pero existen profesionales que prestan servicios de su área, que son los igualados, y existen los asimilados honoríficos, que no tienen sueldo ni tienen funciones. ¿Eso ha sido siempre así o es un invento reciente? No, eso desde que yo tengo memoria, eso ha sido así. Son personas honorables, profesionales, empresarios, periodistas, que la institución le da ese estatus precisamente por ser personas honorables de la sociedad. Sí. Como una consideración por su colaboración con la policía en la prevención y el combate a la delincuencia. Vámonos al perfil del aspirante a policía.
¿Quién es el que regularmente es un contrasentido que una persona que quizás no tenga un nivel de instrucción, de educación adecuada, pueda tener en sus manos en algún momento decidir sobre la vida o la muerte de una persona que tiene al frente, sin importar el hecho que haya cometido? Entonces, ¿tenemos fallas? ¿Siempre ha sido así o hay algo que se ha descuidado en cuanto a lo que es verificar el nivel de escolaridad, de vida y necesidades de las personas que van entrando a la policía? En primer lugar, déjenme hacer dos aclaraciones. Ese es otro tema con el cual hay mucha confusión. Se habla de los bajos niveles de preparación del personal de la policía. Se habla del que no da para otra cosa que se mete a policía. No, eso es completamente falso. Completamente falso. Porque así como tenemos a uno de los ciudadanos dominicanos honorables, que es don Archie López, en la institución, yo le puedo mencionar a usted al general Romaldo Fermín, médico, odontólogo, Sí. propietario y rector de 2 universidades. Yo que dirigí el cuerpo jurídico, nada más en el área jurídica, y yo salí de ese cargo hace 10 años. Cuando yo salí, el cuerpo jurídico tenía 2.000 abogados. En el cuerpo médico tenemos más de 3.000 médicos, incluyendo de los mejores especialistas del país. El general médico cardiólogo Tirso Roa Castillo, que es el presidente de la Fundación Dominicana de Cardiología. El general Eduardo Cabrera Castillo, uno de los mejores urólogos del país. Doctor, eso es cúpula. Yo le quiero hacer una pregunta. Se han hecho experimentos, poner militares del ejército, jefes policiales, tratar de hacer selecciones de personas humildes en el campo que no tengan ninguna liga política, ningún historial delictivo, pero hay uno que no se han hecho. Uno, ¿qué posibilidad hay de que se crea una nueva policía con personas de un nivel económico e intelectual prácticamente por mística? Crear una mística de que esto hay que resolverlo. Entonces, buscarnos bachilleres con un estatus familiar suficiente para no necesitar un sueldo y que quieran hacer algo por su país, y buscarnos 10.000 dominicanos con ese nivel. Eso nunca se ha pensado. Claro. Buscarlo de un extracto social alto. Claro. Hace más de 20 años que se estableció por ley. No, lo que se estableció es que los hijos de ustedes eran policías toditos. No. Se estableció por ley que para ingresar tanto a la Escuela de Seguridad Ciudadana como conscripto para aspirar a raso, o a la Academia de Cadetes para aspirar a oficial, en ambos casos hay que ser bachiller. Y los hijos de algunos altos oficiales de la policía que están en la policía, entre ellos uno de mis hijos que es capitán de la policía. No me gusta poner a mi familia de ejemplo, pero es uno de los mejores abogados del país, con 20 años en la institución. Pero nosotros tenemos cuatro jefes policiales que son hijos de jefes policía en la historia de nosotros. Sí, pero yo le podría decir algo sobre eso. Mucha gente puede decir, por ejemplo, el general Guzmán Fermín, para poner un ejemplo, fue jefe de la policía. Y Morillo López. Y es hijo de un ex jefe de la policía. Y Morillo López lo mismo. Y Hermida. Son 3 que le dije. El general rápido Guzmán ahí. Fermín es egresado de la Academia de Policía Dominicana, de la Academia de Policía de Chile, los Carabineros, una de las mejores policías del mundo. Es egresado del FBI de los Estados Unidos y del Colegio Fuchinkan de China Nacionalista. Y aparte de su carrera militar, es abogado, es ingeniero civil y es economista. Entonces no está en esa posición que desempeñó, ni llegó a general por ser hijo del general Guzmán Acosta. ¿Hizo algo para mejorar la policía? Creo que hizo una de las mejores jefaturas en toda la historia de la policía. Creo que la jefatura del general Guzmán Fermín, igual que la del general Pedro de Jesús Candelier, pueden calificarse como 2 jefaturas históricas. Y no fueron calificados de mano muy dura, de que se excedieron. Aquí vino un embajador americano que dijo: una de mis 3 funciones es
el lograr que destituyan a Candelier porque es muy violador de derechos humanos. Sí, la pena es que ese embajador, cuando 100 policías norteamericanos masacraron a Ronnie King, Sí, no hiciera eso mismo. Eso fue lo que debió hacer. A propósito de lo que ocurrió en Naco, cuando el joven perdió la vida en el destacamento, se adoptaron algunas medidas, entre ellas poner en una relación de dependencia al Departamento de Asuntos Internos de la Policía, del Ministerio de Interior. Esas medidas que se adoptaron apuntan en la dirección correcta. ¿Qué usted entiende en ese sentido? Bueno, yo creo que el Departamento de Asuntos Internos y la Inspectoría General, que son los dos órganos investigativos, deben estar presentes en todos los cuarteles del país. Pero decir que se va a poner que se va a sacar de la dependencia de la Policía Nacional para ponerlo bajo dependencia del Ministerio de Interior y Policía es un absurdo jurídico. Porque todo lo que forma parte de la Policía Nacional está bajo dependencia del Ministerio de Interior y Policía, que es el ministerio de donde la Policía Nacional depende. Y el informe de la Comisión de Reforma Policial. ¿Hay algún... ¿Sobre el actual proceso de reforma? Sí, sobre las necesidades de la policía y hacia dónde tiene que ir dirigida una reforma policial? Las necesidades son esas mismas que yo le estuve enumerando. Un proceso de selección, un proceso de entrenamiento, un proceso de logística y un proceso de dignificación del personal. Porque todavía un hombre serio que usted enganche, lo entrene bien, lo equipe bien y lo tenga en la calle físicamente, pero mentalmente ese hombre o esa mujer no está ahí. Porque lo que está pensando es en 8 o 10 muchachos que tienen su casa pasando hambre, con un sueldo de miseria de 10,000 pesos, donde hay funcionarios del Estado que ganan 1 millón y 2 millones de pesos de sueldo. Así jamás se va a tener la policía que el país necesita. Doctor, mire, la despolitización, la selección por barrio, la academia, no ha podido resolver el problema de la policía. De la policía, no de la delincuencia. Quedan 2 preguntas. Si la policía no es más que parte de este pueblo, es decir, nosotros no vamos a Suiza a buscar policías, son parte de este pueblo. Se busca de cualquier estamento, pero tampoco pensemos que si usted pone un policía con $1,000 mensuales, él no va a cometer ningún hecho. Decíamos hace un rato, antes de usted venir, que si un militar, no necesariamente un policía, está depuesto en la frontera y vienen 5 haitianos, 5 chinos y le dicen, mira, aquí hay $2,500, 500 por cada uno, déjenos pasar. ¿Qué tengo que hacer? Dejarlo pasar. Ya. Es decir, ¿usted cree que es inútil cualquier esfuerzo porque la mecánica que tenemos nos está llevando a donde estamos? Es decir, que no hay nada que hacer, ni siquiera pagándole dinero ni nada. No. Por eso decía ahorita que no me gusta cuando veo que vinculan reforma policial con seguridad ciudadana. Eso sería como vincular, ahora que usted menciona el caso de la frontera y de la inmigración ilegal, eso sería como vincular defensa nacional con inmigración y con reforma militar. No importa lo que un policía gana. Siempre, entre 50,000, 100,000, 200,000 hombres que tiene un cuerpo de policía, el nuestro tiene 60,000, 40,000 en servicio activo y 20,000 en la reserva. El de Colombia tiene 200,000. En Estados Unidos hay más de 1 millón de policías. Siempre va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5 que cometan un delito. Como aparecen hasta en las iglesias. De aquí se llevaron nada más y nada menos que anuncio de su santidad, acusado de 40 violaciones sexuales de menores. Ahora mismo la Iglesia Católica tiene un expediente conocido como el expediente Galgo, donde están investigando a más de 3,000 sacerdotes en Europa. Siempre en todas las instituciones van a aparecer gente que se apartan del camino correcto. Pero eso, vuelvo y le repito, son crímenes de derecho ordinario
que como tal deben ser enfrentados. Bien. Eso no tiene que ver con la institución. Doctor, usted pertenece a un sector político que trata de que el presidente Fernández vuelva al poder. Aquí se hace política por hacerla. ¿Existe algún tipo de programa en caso de que gane Leonel Fernández, en que el sector policial, que ya hemos tenido aquí 2 o 3 ex generales, generales retirados, perdón, y ahora usted, nos digan si existe un plan concreto para tomar posesión y comenzar a resolver problemas, o si vamos a más de lo mismo? El presidente Fernández, en sus 3 periodos de gobierno, esbozó 2 planes. Un plan de seguridad, que se conoció como Barrio Seguro, y esbozó también un programa de reforma policial basado en los 5 puntos a que yo he hecho referencia. También hizo algo que fue hacer teniente general a un jefe de la policía, yo no sé para qué. Eso fue una coyuntura policial, no una coyuntura política, sino una coyuntura policial, que mucha gente no la entendió. Los que estábamos adentro sí la entendimos. En la policía, tradicionalmente, ha existido un jefe de policía con rango de mayor general y varios oficiales generales con rango de general de brigada. Cuando la persona que usted se refiere, que es el teniente general Bernardo Santana Páez, en cuya gestión yo también fui el director legal de la policía, asumió la jefatura, en ese entonces era jefatura, hoy dirección general. En la policía existían 8 o 10 mayores generales, y al tener el mismo rango que el jefe de la policía, había que hacer un teniente a general. veces había ciertas disparidades de criterio, y esos mayores generales, de manera equivocada, porque la ley de la Policía Nacional siempre ha sido clara, que función mata rango, sí, que se creían que tenían la misma jerarquía que el jefe. ¿Qué quiere decir que función mata rango? Por ejemplo, el subjefe siempre es un general de brigada. Todos los generales de brigada están por debajo del subjefe, por su jerarquía, por su cargo, aunque sean generales de brigada. Aunque sean todos iguales. Asimismo, todos los mayores generales están por debajo del jefe, aunque también sean mayores generales, por su cargo. El presidente Fernández, en una medida yo calificaría de salomónica, para evitar ese tipo de cosas, función mata rango, le otorgó el rango de teniente general. ¿Cómo se dice? Para que quedara por encima, no solo por el cargo, sino por el rango también. Me repito, función mata rango. Me recuerda que hay uno que dice que plata mata galán. Y que plata mata galán. Plata mata galán. No, lo que pasa, doctor, es que mire, en la Fuerza Armada y en la policía, el legislador ha sido siempre sabio. La superioridad está establecida de manera tal que si 2 generales tenemos el mismo rango, sea general de brigada o mayor general, siempre uno de los 2 está por encima del otro, sea el que tiene más tiempo en el rango. Si los 2 tienen el mismo tiempo en el rango, el que tiene más tiempo en la institución. Si los 2 tienen el mismo rango y el mismo tiempo en la institución, el que tenga más. Y cuando se dé el caso de un general de brigada que es subjefe, un general de brigada es subjefe, o un mayor general que no sea jefe, ¿quién manda más? El jefe y el subjefe siempre. Más que un mayor general, aunque sea general de brigada. Por el cargo el jefe nunca es general de brigada. Pero el subjefe sí. Sí, pero eso es de rango, doctor. Mire, yo termino con esto. La delincuencia ha llegado a un grado que la policía se queda un poquito por... Es como esos que levantan pesas. La delincuencia es tan pesada que está por encima de la posibilidad de que el cuerpo policial pueda eliminar. Entonces, a veces necesitan de la ayuda de las Fuerzas Armadas. En el concepto de un policía como usted, toda la vida, ¿cuál es el concepto que tienen de la ayuda que le puede dar el ejército o las patrullas mixtas a la policía? ¿Es positivo o negativo? En el campo de la delincuencia, y eso está establecido en la Constitución de la República,
y también hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia, cuando fungía también como Tribunal Constitucional, de que el presidente de la República, en su condición de comandante en jefe, puede disponer que en caso de grave alteración del orden público o de auge de la delincuencia, las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la policía, como en caso de guerra con otro país, la Policía Nacional puede incursionar en apoyo de las Fuerzas Armadas. Sí. Pero en el caso actual ha habido un desbordamiento de la delincuencia, se le ha escapado al actual gobierno el control de la delincuencia, hemos visto un tipo de delito que normalmente en República Dominicana no existía, donde los atracos los están cometiendo grupos de 6, 7, 8 hombres con fusiles, con chalecos antibalas. Eso ha llevado al gobierno a reconocer que se le escapó de sus manos el control de la delincuencia y a tener que sacar a la calle al ejército